Hare Krishna, muy buenos días. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones del siempre maravilloso y trascendental Srimad Bhagavatam, que se muestra en el horizonte, en el naciente, como el sol radiante que destruye todo vestigio de nieblas, así como ilumina todo resto de oscuridad que pueda quedar de la noche anterior, y todo comienza a mostrarse en su real apariencia con colores maravillosos, y la vida empieza a destellar, porque a la vida verdadera le gusta la luz, así como la tibieza agradable que la luz trae. El último texto leído estaba dicho por Narada. Estaba dicho por Narada y decía lo siguiente: en consecuencia, oh rey, debes recurrir únicamente al Señor Supremo, quien no tiene igual y quien se manifiesta por medio de diferentes energías y está tanto dentro como fuera. Recordemos que la temática era que el rey de los Pándavas, así como sus hermanos, estaban preocupados porque no habían encontrado a sus tíos allí, ni a la esposa de su tío Dhritarashtra. Entonces se acongojaron, se deprimieron, porque ahora quizás dónde estaban, quién los iba a cuidar, ¿verdad? Entonces Narada, en función de eso, los ilumina, les dice que ese sufrimiento y esa congoja viene por la identificación meramente con los cuerpos materiales, y que en verdad hasta no tenía sentido desde el punto de vista fundamental, porque ni siquiera ellos mismos podrían protegerse a ellos mismos debido a la naturaleza del cuerpo material, y así que pensar que podrían por sí mismos proteger a otros también era realmente absurdo, y les recomendó o les recomendaba o les recordaba, mejor dicho, la recomendación de siempre tomar al Señor Supremo como protector, tanto en el caso de la protección personal como en el caso de la protección a seres queridos o otra criatura en sentido general. Siempre tomar como referente al Señor Supremo como el gran y único y real protector. Realmente, cuando el devoto toma al Señor Supremo como el gran protector, no lo hace desde la perspectiva material de la vida, porque se supone que el devoto, aquel devoto que está madurando y el que ha madurado, ha comprendido un elemento trascendental, o sea, la perspectiva de espiritualidad, o la perspectiva de comprenderse como parte integral o chispa o átomo de vida. Por tanto, ya su búsqueda de refugio ya no es desde el punto de vista material. No voy a buscar refugio en el Señor para ver si este cuerpo dura bastante, para ver si no me enfermo, para ver si no muero por ahora, para ver si esto, sea que ese es el refugio de aquellos que realizan actividades fruitivas, o sea, las actividades prescritas en los Vedas. Las actividades prescritas en los Vedas, nombradas como sacrificio, caridad y austeridad, están designadas precisamente para encontrar algún tipo de resultado, beneficio o fruto de carácter material, más burdo o más sutil, al recurrir al Señor Supremo, al refugiarnos en el Señor Supremo. Se busca al Señor Supremo como refugio para obtener determinado tipo de fruto, ya sea, repito, más burdo o más sutil. Pero en el caso del devoto del Señor, el devoto natural del Señor, o sea, la persona que realmente ha ido transformando en ese sentido, siguiendo un curso natural de la evolución, en virtud del conocimiento y del servicio devocional, entonces ya deja de ir buscando esos elementos y simplemente acepta al Señor como protector, pero como protector en cuanto al máximo peligro de la existencia
La literatura védica explica que el máximo o mayor de todos los peligros es mantenerse dando vueltas y vueltas en el ciclo interminable de nacimientos y muertes, siendo arrastrado de un modo de vida a otro modo de vida, de una especie a otra especie, de una condición a otra, de un plano a otro plano, y así, sin poder salir y por tanto sin nunca poder experimentar la verdadera dicha de que nuestras potencias de eternidad, conciencia y bienaventuranza se manifiesten a plenitud, porque ellas solamente pueden manifestarse en el plano de existencia espiritual. Entonces, en ese sentido, el devoto se refugia en el Señor. Y el devoto, cuando está por su etapa intermedia, porque aun cuando está en su etapa de perfección o de madurez total, ni siquiera lo hace por eso, sino que lo hace por puro amor. Ya no le interesa salir o no salir del ciclo de nacimiento o muerte, lo que le interesa es que si se mantiene en este ciclo, poder recordar siempre al Señor y tener la oportunidad de servirlo. Desde el punto de vista teórico, eso parece muy bonito, parece muy romántico, parece deseable, y muchos dicen estar teniendo ese deseo, pero desde el punto de vista práctico es un deseo muy difícil de mantener, si es que acaso se manifestara ese deseo sin contar todavía con las cualidades, porque ese deseo de estar siempre al servicio del Señor en cualquier circunstancia denota que, aún pasando por las situaciones más terribles de la existencia, la criatura sea capaz de con gozo recordar la bendición de poder siempre estar recordando al Señor, o sea, la bendición que tiene al tener la oportunidad de pensar en el Señor. Cuando las cosas solamente se ponen un tantito difíciles, tanto a nivel físico, a nivel mental o a nivel social, entonces enseguida ya se perturba toda nuestra mente y no mantenemos la estabilidad de decir, qué gozoso me siento, en el sentido de que aunque todo está muy mal, pero aún así yo, mira, sé que tengo un Señor amado, amoroso. No, es muy difícil hacer eso. La mayoría no hacemos eso, sino que enseguida caemos. Entonces imagínense ustedes en situaciones de verdad difíciles. No nos podemos imaginar, nadie se puede imaginar lo realmente difícil que las situaciones se pueden poner. Sin duda alguna todos hemos pasado por situaciones difíciles, pero ninguno hemos pasado todavía por las situaciones realmente difíciles. Cuando llegue un momento en que no haya ni un solo puntito de luz, alegría, de descanso en la existencia. Ni a nivel de cuerpo, ni a nivel de mente, ni a nivel social, ni a nivel de naturaleza, nada. Cuando no haya ni un solo milímetro donde la criatura pueda sentir un alivio momentáneo, aunque sea para reparar su fuerza. Y cuando no tenga ni la más mínima esperanza, ni la más mínima fe, cuando no haya nada, absolutamente nada, eso entonces. Y aún así en esa condición, el devoto puro es capaz de mantener al Señor allí como centro y objeto de atención, o sea, él está en samadhi completamente en relación al Señor, y solamente puede lograrlo mediante el amor. En las circunstancias realmente difíciles de la existencia, incluso en los momentos más terribles de la existencia, justo antes de la disolución del universo material, no existe manera de permanecer fijo en algo a no ser por el puro amor. No se puede mantener austeridad en esos momentos porque no hay voluntad suficiente para ello. No se puede mantener ningún tipo de regulaciones en el sentido de mantenerse uno haciendo este ritual, aquel, porque no hay tampoco voluntad para ello y mucho menos capacidad de materiales para hacerlo. No se puede nada. La única forma, por muy voluntarioso y disciplinado que sea la entidad viviente, la única forma de mantenerse vínculo es a través del amor puro. En el peor de todos los momentos, solamente el verdadero amor es capaz de mantenerse. Nada, absolutamente nada, ni siquiera el deseo de una ganancia, ni siquiera el temor para nada. Ahí en ese momento no queda absolutamente nada. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, Señor como protector. El texto de hoy comienza diciendo esa suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, disfrazado del tiempo que todo lo devora,
ha descendido ahora a la tierra para eliminar del mundo a los envidiosos. De manera general, si examinamos las criaturas, específicamente el ser humano, que es aquel que puede decidir por sí mismo qué posición en la vida tomar, porque los demás seres no pueden hacerlo, o sea, los animales no pueden hacerlo y mucho menos las plantas. Pero el ser humano sí está en un nivel en el cual ya puede decidir y por tanto en base a esa decisión también es condenable. El animal no se le puede condenar. Usted no puede condenar a un león porque haya visto a una cabra extraviada, la haya vigilado, la haya asaltado, la haya destrozado y se la haya comido. No lo puede condenar porque él simplemente está en un nivel donde no tiene más remedio que ser arrastrado por sus instintos básicos elementales, así que él no ha cometido ningún pecado. Pero un ser humano, aún sin necesidad, vio una cabra extraviada y la vigiló, preparó una trampa, la cazó, la hizo sufrir, la destrozó y se la comió, simplemente para saciar su gusto de comer carne. Él tiene más comida, más alimento desde otras procedencias, pero simplemente para saciar el gusto de su lengua hizo toda esa maldad. Entonces eso sí es condenable. Es condenable porque ya él está en un nivel de capacidad donde puede tomar otras decisiones y aún así tomó esa decisión. Fíjense la diferencia, esto es importante ver esta diferencia. Entonces hay dos tipos de seres humanos, están los seres humanos o los grupos de seres humanos que deciden ir en contra de las cuestiones elementales de Dios y está el grupo de seres humanos que deciden ir a favor de las cuestiones elementales de Dios. Al primer grupo en sánscrito se le llama asuras o personas de mentalidad demoníaca y al segundo se le llama devas o devatas o personas de mentalidad divina o personas que son como semidioses o tienen comportamiento como semidioses. En Bhagavad Gita el Señor dice: cada cierto tiempo yo mismo en persona desciendo para acabar con los asuras y redimir a las personalidades divinas. O sea, para que la tierra y para que el universo en el cual yo aparezca vuelva a encontrar el equilibrio, la armonía y vuelvan las criaturas a sentirse en paz, vuelvan las criaturas a sentirse felices dentro de los límites que se pueden disfrutar dentro de la creación material. Entonces dice esa suprema personalidad de Dios, o sea, aquella en la cual hay que buscar refugio, dice que disfrazada del tiempo que todo lo devora, o sea, Kala Rupa, o sea, bajo la forma de el tiempo, ha descendido a la tierra para eliminar del mundo a los envidiosos. Los que tienen envidia de la suprema felicidad de Dios, los que tienen envidia de los otros y no pueden tolerar que los otros tengan supuestas posesiones que ellos no tienen o que tengan una vida armónica que ellos no poseen, o sea, ellos lo quieren todo para ellos porque quieren todo el disfrute para ellos. Entonces, en este sentido, podemos comprender algo. Para ese tipo de personas y ese tipo de pensamiento no hay enemigo más terrible que el tiempo, porque ella sabe que el tiempo, con el paso del propio tiempo, valga la redundancia, le va a quitar todo lo que poseen, incluyendo su posición o su vida. Por tanto, la persona que vive desde esa perspectiva de enemigo del Señor Supremo le teme al tiempo. Esto significa que ellos ven en el tiempo la cosa más terrible. Por tanto, ellos nunca pueden ver al Señor Supremo como algo adorable, porque ellos, como ven al tiempo como una de las formas de Dios, y entonces así es que se relacionan con Dios, o sea, mediante su relación con el tiempo, y el tiempo es negativo para ellos, por tanto, Dios es negativo para ellos. Sin embargo, el devoto no ve a Dios en la forma del tiempo porque él tiene una relación personal con el Señor. Él ha trascendido la concepción del tiempo porque a él no le interesa mantener ninguna posesión, porque él se ha comprendido totalmente desposeído. Ha comprendido que todo le pertenece al Señor, por tanto él ve al Señor como una persona. La persona suprema. No lo ve como el terrible tiempo que todo lo devora, sino que lo ve como su amoroso refugio, su amoroso amigo, su amoroso compañero de viaje que de una forma u otra siempre está intentando resituarlo en el camino correcto y en la posición adecuada donde pueda permanecer fijo aún en medio
de las diferentes perturbaciones que de una forma u otra le van a tocar en la existencia material. Y esto es significativo. Nos podríamos preguntar, ¿le tengo miedo al tiempo? De seguro que sí. La mayoría de nosotros siempre tenemos algún tipo de pensamientos donde el tiempo viene a mostrársenos como algo terrible. Ay, que si envejeceré, que si perderé fuerza, que si me iré quedando sordo, que si me iré quedando ciego, que si me iré quedando prácticamente sin validez, que si con el tiempo no podré pagar esto, que si no podré pagar aquello, que si la enfermedad, que si el tiempo, que si al final, que si la muerte. El tiempo allí. Entonces, cuando esos pensamientos están en nuestra mente, debe saberse que estamos alejados de la concepción personalista y amorosa de Dios. Y ese tipo de pensamiento temoroso, donde el tiempo se ve como enemigo terrible, se debe simplemente a la ignorancia y al apego material, así como también al alejamiento de los pies del Señor. Significa que nuestra práctica está siendo abandonada o simplemente no estamos practicando de modo adecuado o nos estamos reuniendo con personas no adecuadas. Cada vez que veamos al tiempo como nuestro enemigo, debe saberse que nos estamos alejando de la verdadera perspectiva de la existencia y por tanto debemos revisar. El devoto no tiene tiempo para pensar en el tiempo. El devoto tiene solamente tiempo para pensar en su Señor. Y en todo caso, cómo emplea el tiempo para el servicio amoroso de su Señor. El texto continúa diciendo: Rey, tu tío Dhritarashtra, su hermano Vidura y su esposa Gandhari se han ido al lado sur de los montes Himalaya, donde están los refugios de los grandes sabios. Ya Narada terminó de darle la clase de devolver a los Pándavas a la iluminación, de tomar al Señor Supremo como refugio y verdadero protector y dejar la ilusión de que ellos pueden proteger a nadie. O sea, sus tíos están en manos de la providencia, en manos del Señor Supremo. Y ya le informa su verdadero destino. Mira, tranquilízate, ellos no se ahogaron en el Ganges porque estaban tristes ni nada de eso, sino que se iluminaron gracias a Vidura y emprendieron la decisión adecuada. Se liberaron de todos los lazos de responsabilidad, familia, etcétera, etcétera, porque ya estaban listos para eso y simplemente fueron a esperar la muerte en un lugar donde pudieran entregarse por completo a una relación absoluta con el Señor Supremo, porque cuando uno está todavía bajo ciertas responsabilidades no puede entregarse por completo a Dios, porque las responsabilidades le atan de una forma u otra. Continúa diciendo, el lugar se denomina Saptarota, o sea, significa dividido en 7, porque ahí las aguas del sagrado Ganges se dividieron en 7 ramales. Esto se hizo para la satisfacción de los 7 grandes rishis. O sea, empieza a especificar el lugar. En las riberas del Saptasrota, disculpen, es un nombre bastante raro, Dhritarashtra está dedicado ahora a comenzar el Ashtanga Yoga, bañándose 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde, realizando con fuego el sacrificio Agnihotra y bebiendo agua únicamente. Esto lo ayuda a uno a controlar la mente y los sentidos y lo libera por completo de pensamientos acerca del afecto familiar. O sea, Dhritarashtra, el rey ciego, ha dejado sus lamentaciones, ha dejado sus cuestiones de pensamiento en el pasado y se ha dedicado a prepararse. Está comenzando las primeras fases del Ashtanga Yoga, o sea, el control de la mente y de los sentidos, para poder librarse por completo de todo lo anterior mencionado y poder alistarse para situar su pensamiento fijo en el Señor, ya sea en su forma impersonal como en su forma personal. O sea, se está preparando para ello. Entonces continúa diciendo, aquel que ha controlado las maneras de sentarse, o sea, asanas, el proceso respiratorio, entonces esa persona puede dirigir los sentidos hacia la absoluta personalidad de Dios y de ese modo volverse inmune a las contaminaciones de las modalidades de la naturaleza material, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia mundanas. Dice aquí, continúa
diciendo Narada Muni que aquel que ha controlado las maneras de sentarse, o sea, aquel que ha adoptado una postura cómoda y equilibrada en la cual el cuerpo ya no cause molestia, y que ha controlado además el proceso respiratorio, que ha logrado compensar este asunto de los aires vitales incluso, dice que puede dirigir los sentidos hacia la absoluta personalidad de Dios. Y aquí da Narada la perfección del yoga. O sea, la perfección del yoga es que todos los pasos anteriores son para alistar a la criatura que quede libre de todas las perturbaciones, tanto perturbaciones del cuerpo, de la mente, de los sentidos, de los deseos, las añoranzas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para dirigir su atención completamente a la suprema personalidad de Dios. Esa es la perfección del yoga. Esa es la perfección de todo proceso. Y por tanto nadie, ningún practicante de yoga en ninguna de sus vertientes debería descansar o sentirse satisfecho hasta no encaminarse hacia ese estado de perfección, porque solamente ahí es donde se cumple el verdadero propósito de la práctica de lo que significa yoga en verdad. Dice que dirigir los sentidos hacia la absoluta personalidad de Dios, o sea, eso se llama servicio devocional. Servicio devocional, todo se dirige hacia el Señor Supremo. De ese modo se vuelve inmune a las contaminaciones de la modalidad de la naturaleza material, es decir, la ignorancia, la pasión y la bondad desde el punto de vista mundano. Y sólo así se vuelve trascendental al condicionamiento de la vida material. Este punto es de suma importancia. Sin duda alguna, cualquier persona puede obtener beneficios si se va a un lugar apartado, si empieza a controlar sus sentidos, su mente, si obtiene paz, armonía, si empieza a reorganizar las cuestiones de su pasado, si diseña nuevas formas de vivir, todo eso, ¿verdad? Hay beneficios. Pero la pregunta sería, ¿para qué la criatura quiere liberarse de las cuestiones que le perturban? Hay dos opciones nada más. La primera opción, para sentirse mejor, más feliz, más tranquila, ¿verdad? Perfecto, eso significa un beneficio personal. Y hay punto. Y la segunda opción sería no solo para sentirse mejor, sino para quedar completamente libre y dispuesta para dar un paso más en su existencia, un paso más hacia lo que se llama la autorrealización, o sea, un paso más hacia el Señor. Esa es la conducta más inteligente. Este punto, repito, es un punto que merece reflexión profunda, porque todo aquel logro al cual se aspire en la vida, si su motivo principal no es acercarnos a nuestra posición original como partes integrales del Señor y por tanto como siervos amorosos de Él de una manera constante e ininterrumpida, si ese no es el objetivo final, entonces debe saberse que todo otro objetivo sigue estando teñido por la ilusión. Evidentemente, claro, los objetivos siempre van a ser teñidos por la ilusión mientras terminemos de purificarnos en virtud del conocimiento, pero es bueno ir comprobando o ir cerciorándonos que la ilusión va siendo cada vez menos dominante sobre nuestros objetivos. Y en la manera que nuestros objetivos se van purificando poco a poco hasta quedar en solamente el Señor como objetivo principal y único, entonces en esa misma manera estaremos avanzando en el sentido correcto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, porque tenemos que comprender esto, tenemos que comprender esta esencia. La diferencia que hay entre el tiempo para la visión del materialista y el tiempo para la visión del devoto. La diferencia que hay entre la práctica de algo para obtener algún tipo de supuesto beneficio personal y la práctica de algo para obtener el mayor de todos los beneficios, que está en restituirnos en nuestra posición original. Estas dos temáticas tenemos que analizarlas desde una postura imparcial, sin caer en la terquedad de simplemente rechazarlas ella, sino que tenemos que reflexionar en ellas, o al menos debemos. Si queremos encontrar algún provecho en estos textos, debemos reflexionar en ellos con un corazón tranquilo, una mente abierta y desde medio de la práctica,
No traten de reflexionar estos temas nunca fuera de la práctica, porque entonces no estarán en la condición apropiada para encontrar su real sentido. Hare Krishna, buen día, estoy finalizando la llamada. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.